¿Cómo es que el cuerpo logra controlarse a sí mismo? Las células se comunican las unas con las otras mediante la transmisión de señales. Una célula remitente o emisora transmite sus señales a manera de ligandos, los cuales vienen siendo hormonas, neurotransmisores o incluso iones, los cuales son captados por la célula diana gracias a receptores específicos para ese ligando. Las células no diana, al carecer de receptores para este ligando específico, carecen de la respuesta. Esta señalización se da de distintas maneras. De manera autócrina, cuando el ligando una vez liberada por la célula emisora se señala a sí misma. De manera intrácrina, donde el ligando no es liberado por la célula emisora, pero de mismo modo se señala a sí misma. De manera autócrina, donde el emisor señala a células vecinas, pero sin necesidad de entrar al torrente sanguíneo. Y de manera endócrina, donde el ligando viaja exclusivamente por el torrente sanguíneo o la circulación hasta llegar a su célula diana. En este esquema vemos de manera más extensa estas distintas vías de señalización. Vemos el mecanismo intrínseco de señalización intrínseco, como la célula se señala a sí misma sin haber liberado el ligando, e incluso la transmisión sináptica mediante neurotransmisores. Esta célula diana recibe al ligando gracias a un receptor membranal, que en la mayoría de los casos viene siendo una proteína periférica o un receptor intracelular. Este receptor es exclusivo para el ligando y una vez que se forma el complejo ligando-receptor, es que esta célula receptora o diana puede realizar los mecanismos de señalización intracelular y segundos mensajeros que explicaremos, como viene siendo la adenilato ciclasa, la fosfolipasa C, tirosina sinasa, los receptores intracelulares y el guanilato ciclasa. Los mecanismos de adenilato ciclasa y de fosfolipasa C dependen de las proteínas G, de las cuales ya se explicaron en otro video. Comenzando con el mecanismo del AMPC cíclico o adenilato ciclasa, una vez que el ligando se une al receptor y se forma el complejo ligando-receptor y se activa a la proteína G cuando ésta intercambia GDP por GTP y la subunidad alfa se separa de la beta y la gamma. Este complejo alfa-GTP se va a unir a una enzima denominada adenilato ciclasa, la cual es una enzima especializada en la catalización o conversión del ATP a AMPC cíclico. Luego este AMP cíclico va a activar a una proteína sinasa dependiente de AMPC cíclico o proteína sinasa A o PECA. Y recordemos que toda enzima quinasa se va a encargar de fosforilar, es decir, agregar grupos fosfato a proteínas específicas para que éstas ejerzan sus efectos fisiológicos correspondientes. En este esquema, a manera de resumen, se forma el complejo hormona-receptor, se activa la proteína G, que viene siendo una proteína GS en el caso que estimule los procesos o una proteína GI si los inhibe. Se intercambia GDP por GTP y el complejo alfa-GTP activa la adenilato ciclasa. El adenilato ciclasa cataliza la conversión de ATP a AMPC cíclico y este AMP cíclico va a activar a la PECA o proteína sinasa A. La proteína sinasa A va a fosforilar proteínas específicas y se darán los efectos fisiológicos como vienen siendo contracción o relajación muscular, alteración de la permeabilidad de la membrana, secreción celular de sustancias, etc. Continuando con el mecanismo de la fosfolipasa C, una vez que el ligando se une al receptor y se forma el complejo ligando-receptor y se activa la proteína G por mecanismos ya descritos, esta proteína G va a activar a una enzima, a la enzima fosfolipasa C. Esta enzima, al contar con terminación asa, sabemos que va a escindir, y al ser fosfolipasa, va a escindir fosfolípidos presentes en nuestra membrana celular, los cuales escindirá hasta formarnos diacilglicerol e inositol 3-fosfato, o IP3. Este IP3 se va a encargar de movilizar calcio del retículo endoplásmico y de las mitocondrias. Posteriormente, este mismo calcio se va a asociar al diacilglicerol y juntos
el diacilglicerol y el calcio obtenido del inositol 3-fosfato activarán a una proteína sinasa C, que como ocurre en el caso del adenilato ciclasa con la proteína sinasa A, esto fosforilará proteínas específicas para darnos los efectos fisiológicos correspondientes. Pero recordemos que también el calcio puede actuar en sí mismo como segundo mensajero, como ocurre en el músculo liso o en la contracción de músculo liso o para modificar secreciones celulares, ya que recordemos que para la exocitosis requerimos de este ion. Nuevamente, a manera de resumen, vemos cómo se forma el complejo hormona-receptor, se activa la proteína G, se intercambia el GDP por GTP, el complejo alfa-GTP activa la fosfolipasa C, la fosfolipasa C escinde los fosfolípidos de la membrana celular y nos da inositol 3-fosfato y diacilglicerol. El inositol 3-fosfato libera calcio del retículo endoplásmico y de las mitocondrias. Luego este calcio se va a asociar al diacilglicerol para activar a la proteína sinasa A y darnos los efectos fisiológicos correspondientes. Continuando con el siguiente grupo, las tirosinas sinasas son un grupo de enzimas que fosforilan proteínas a partir de residuos de tirosina presentes en ellos. Contamos con dos receptores con actividad de tirosina sinasa. Aquellos que tienen actividad de tirosina sinasa intrínseca, es decir, directa, y aquellos que están asociados a la tirosina sinasa, pero no acoplados directamente a ella, sino con otra enzima, que está asociada, pero que no es la tirosina sinasa per se. En ambos casos, el ligando se acopla a un receptor extracelular, que recordemos que viene siendo proteínas transmembrana. En el caso de los receptores con actividad intrínseca de tirosina sinasa, esta activación del receptor provocará una cascada de autofosforilaciones de la tirosina sinasa que tendrá como resultado una mayor síntesis proteica. Mientras que en el caso de los receptores asociados a la tirosina sinasa, al unirse el ligando al receptor, no se activará la tirosina sinasa, ya que recordemos que no tienen actividad intrínseca, sino que están asociados. Entonces, al activarse el receptor, se activará a una enzima denominada Janus-tirosina o JAK. Vemos en el siguiente ejemplo cómo la leptina es una hormona que está asociada a la tirosina sinasa, es decir, que sus receptores no tienen actividad intrínseca directa de tirosina sinasa, sino que tienen actividad asociada a ella mediante las proteínas Janus-sinasa o JAK2. Una vez que llega la leptina a activar sus receptores, se activa esta Janus-sinasa y esta Janus-sinasa va a fosforilar. Recordemos que al ser una quinasa va a fosforilar, puede fosforilar y activar por ella misma enzimas o proteínas específicas, o bien activar a un grupo de proteínas especiales denominadas transductores de señales y activadoras de la transcripción o proteínas STAT, las cuales, como su nombre lo dicen, aumentarán la transcripción génica y tendrán como resultado una mayor síntesis proteica. El siguiente mecanismo de señalización intracelular ya fue visto en otro video, pero a manera de repaso, las hormonas lipofílicas, como vienen siendo las esteroideas o tiroideas, al ser liposolubles, difunden con facilidad por la membrana celular. Luego se van a asociar a receptores nucleares o receptores citoplasmáticos. Estos receptores citoplasmáticos son transportados al núcleo, mientras que los receptores nucleares solo se asocia la hormona y ya. Luego, el complejo hormona-receptor se va a unir a una secuencia específica de ADN denominada elemento de respuesta de la hormona o promotor, la cual entonces va a activar o reprimir la formación de ARN mensajero y por ende activar o reprimir la transcripción génica para sintetizar enzimas o proteínas específicas como vienen siendo canales iónicos o enzimas. A manera de resumen, la hormona esteroidea o tiroidea, al ser liposoluble, pasa por difusión simple por la membrana celular, se une al receptor, el complejo hormona-receptor entra al núcleo y se dimeriza, es decir, que se une en el caso del citoplasmático,
Y en el caso del nuclear, simplemente la hormona se une al receptor. Este complejo hormonal receptor, vemos, se une a la secuencia específica del ADN denominada promotor, y este promotor va a activar la síntesis de ARN mensajero mediante la transcripción de ADN, y posteriormente este ARN mensajero va a usarse para la traducción de ARN para finalmente sintetizar nuevas proteínas para darnos los efectos fisiológicos deseados. Finalmente, vemos en esta tabla cortesía del Constanzo los principales ligandos que utiliza cada mecanismo de señalización. En el caso del guanilato ciclasa no lo mencionamos ya que este es tema de circulación, ya que sus enzimas principales, el péptido natriúrico auricular y el óxido nítrico, son potentes vasodilatadores que utilizan un mecanismo muy similar al AMPS cíclico, solo que cambian los nombres de las enzimas. Por ejemplo, en vez de adenilato ciclasa es guanilato ciclasa, en vez de la catalización de ATP a AMP cíclico, viene siendo de ATP a GMP cíclico, y que la proteína que se activa no es una proteína sinasa A, sino una proteína sinasa G.